Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 1, por favor. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios, para que ustedes tengan un poquito de mayor seguridad de lo que estamos hablando en esta hermosa mañana. Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras, ¿en qué? En otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Deténgase ahí. En otro tiempo, ¿cómo hablaba Dios? A través de sueños. ¿Y a través de qué? De los profetas, se dice ahí. Ahora, ¿qué dice ahora? En este tiempo, ¿por medio de quién nos está hablando? ¿Por medio de quién? De su Hijo, dice la Biblia, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. O sea, la pregunta que les hago en esta mañana es: ¿Dios sigue hablando? Sí. Pero ¿a través de quién nos está hablando en estos tiempos? ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Vaya y lea la palabra de Dios, lea el libro de los evangelios, y va a encontrar ahí palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando le hablaba a los escribas, cuando le hablaba a los fariseos, cuando le hablaba a las mujeres. Siempre va a encontrar palabras ahí de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo nos ha hablado por su Hijo. La palabra de Dios es la boca de Dios. O sea, lo que quiero decirles en esta mañana es: usted y yo, que si queremos que Dios nos hable, necesitamos ir a la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Él nos enseña a amarnos los unos a los otros. Jesús nos enseña a pagar impuestos. Si es así o no es así. Nos enseña a sujetarnos a las autoridades. ¿Es así o no es así? O sea, Él nos está hablando. Él fue el ejemplo de obediencia al Padre. Y nosotros tenemos que sujetarnos a Él en obediencia. Señor, sé lo que tú quieres. Sé lo que tú anhelas para nosotros. El libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17, dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has ¿qué? Enviado. Tú quieres conocer a Jesucristo, tienes que pasar tiempo en oración, en la palabra, en comunión, porque de esa manera es que Dios te va a hablar. No estar pensando: Señor, háblame, tengo tantos sueños, Señor, dame revelaciones, que no tengo tiempo de orar, entonces háblame en los sueños. Hay personas que hacen así. No, ten comunión con Dios, ten comunión con la palabra de Dios. Y hay algunos que dicen: yo oro dormido. Si yo oro dormido, a mí me gusta orar dormido. Pues hay personas que dicen: anoche oré con el Señor. Hay otros que se levantan y dicen así: anoche tuve una guerra espiritual. Sí, desde dormido. No, esos son excusas. Usted debe tener una relación consciente con Dios. ¿Me está comprendiendo? Consciente. Es más, Dios te dice a ti que cuando tú le cantes a Él, mira con tu intelecto lo que le cantas a Él, lo que tú le dices a Él. Entonces es importante que tú tengas esa conciencia tranquila para hablar con Dios. Entonces dice que en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. En este tiempo nuestro modelo es Cristo. Ni siquiera son los profetas, ni siquiera son los reyes. No, porque todos ellos fallaron, es así o no es así,
Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, le falló a Dios. Pero el único que no falló, el único íntegro, el único santo, el único hermoso se llama Jesucristo de Nazaret, y Él es nuestro modelo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Él? Dice que nos ha hablado por medio de Él. Y necesitamos ir a Él para que Él nos hable, para que Él nos oriente, para que Él nos guíe. Luego, ¿qué más dice la palabra del Señor? Segunda manera que Dios nos habla en estos tiempos, primero a través de su Hijo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 2, el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado con todo eso. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quién? Para los que le aman. Mire que aquí está diciendo cosas que ojo no vio, ni oído ¿qué? Oyó, ni cosas que han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene maravillas preparadas para cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no entendemos. Pero mire lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros ¿qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Subraya la palabra. Con las que enseña ¿quién? Ay, Dios mío. Con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Si usted, no sé si en su Biblia aparece la palabra espíritu primero mayúscula y después espiritual, o la palabra espiritual que es la minúscula del hombre. Entonces me gusta esa palabra que dice, sino que las cosas que enseña ¿quién? El Espíritu. ¿Cómo nos habla Dios en el segundo punto? Primero a través de su Hijo, y segundo a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Pero qué, a ver, escúcheme bien, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tomará de lo mío. ¿Me está comprendiendo? O sea, el Espíritu Santo habla de la palabra ya escrita. Tomará de lo mío y os enseñará a vosotros. O sea, en pocas palabras, aún dice el Señor Jesucristo, cuando usted sean llevados ante los tribunales, no se preocupen por lo que tengan que hablar, sino que el Espíritu Santo, ¿qué? Hablará por quién, por vosotros. Si lo dice o no lo dice así. Entonces muchos de nosotros decimos así: yo no me preocupo si me llevan a mí ante un tribunal. ¿Sabe por qué? Porque yo ya sé que Dios va a hablar a través de mí. Pero escúcheme bien, ¿qué va a pasar? Que si usted no ha ido a la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo va a hablar de lo que usted no ha comido? O sea, comprendan, el Espíritu Santo va a hablar lo que ya está escrito a través de tu boca. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, pero si usted no tiene una comunión con la palabra, no tiene una comunión con Cristo, ¿de qué va a hablar? Porque dice, os recordará lo que ¿qué? Lo que ya les había dicho. A ver, se lo digo en otras palabras. ¿Se acuerdan cuando los dos iban camino a Emaús? Lucas 22 es. Sí, Lucas 22. Dice que había tristeza en ellos.
¿Por qué? Porque por todo lo que había acontecido. O sea, hubo tanta tristeza, hubo tanto consuelo que ellos se olvidaron de lo que decía la palabra de Dios referente a Cristo. Y Cristo empieza a caminar con ellos, empieza a caminar en medio de ellos. ¿Y sabe qué hace Cristo? Él les dice: oh insensatos, ¿acaso las Escrituras no decían esto de mí, de Él? Esto tenía que acontecer. Si ve que el Señor iba pegado a la Escritura y dice: esto tenía que pasar. Y dice: y les abrió el entendimiento, se dice así, y les reveló la palabra, lo que ya estaba escrito. Por eso es tan delicado a veces uno encontrar personas que sacan cosas supuestamente nuevas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero lamentablemente hay muchas personas que corren detrás de eso. Las iglesias más llenas, supuestamente las iglesias donde más corre la gente, es donde se habla de visiones, de sueños, de ideas nuevas. Pero le huyen a la palabra de Dios, a lo escrito está. Porque el ser humano nos pasa lo que le pasaba a los griegos. Seguimos buscando cosas y no estamos satisfechos, y buscamos cosas nuevas. No, si tú quieres algo nuevo, escucha bien lo que dice Dios en esta mañana a través de su palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Deja de ser natural. Esta mañana yo estaba diciendo ahí, 2 por 2 es 4. En mi mente racional, en mi mente natural. Pero en la mente de Dios tal vez no es 2 por 2, 4. Tal vez es diferente. Dios lo lleva a uno a otro nivel. O sea, Dios quiere que tú salgas del racionalismo y entiendas que si quieres ver algo nuevo, la única manera de ver algo nuevo es que entres con Él en comunión y permitas que el Espíritu de Dios fluya a través de tu vida y te enseñe y te revele cosas nuevas. ¿Me está comprendiendo? O sea, nosotros no nos podemos quedar ahí porque no es seguridad. Señor, es que los sueños, Señor, es que quiero que me hable. Yo les dije esta mañana, muchos queremos que Dios nos hable. Yo deseo que Dios me hable. Y la pregunta era: ¿cómo haces tú, Dios, para hablarle tanto a esas personas que ven? Dios me dijo. Y yo le dije: Señor, en la Biblia, en tu palabra yo he visto, por ejemplo, que Abraham, tú lo llamas que Abraham fue tu amigo, y veo como no tengo exactamente en cuántas ocasiones Dios se le reveló a él en su diario vivir mientras que él vivió en la tierra, y no creo que fueran sido muchas. No creo que fueran sido muchas. Por ejemplo, cuando Dios se le revela a Salomón, y Dios se le reveló en sueños a Salomón y le habló. Y no dijo Salomón: y Dios me siguió hablando, a los 15 días volví y soñé. Y luego pasaron ya los 2 años, soñé. Y mi guianza era que Dios me hablaba. No, le habló una vez. O sea, fue una vez. Pero hay personas que dicen: Dios me habló ayer, Dios me habla hoy, y Dios me sigue. Yo decía: ¿cómo hace? Me sentí mal. Yo me sentí mal. Le dije: Dios, ¿por qué tú les hablas a ellos y a mí no? ¿Cómo haces tú para hablarle tanto a ellos? Entonces Dios me lleva a hacer este tema y a decir que en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Que Dios sí quiere hablarnos, pero nos habla a través de ese ¿qué? De su Espíritu. Pero que para poder entender o para poder escuchar la voz de Dios, tengo que dejar de ser ¿qué? Natural. Porque el hombre natural ¿qué? No va a entender. No las va a entender. Para él son ¿qué? Locura. Porque Dios hace cosas fáciles y para nosotros es difícil. Miren, la Biblia
Dios le dijo a un hombre, por ejemplo, fácil. Llegaron a ellos los leprosos ante Jesús. Señor, si quieres, sánanos. ¿Qué les dijo el Señor? Vayan y se muestran aquí al sacerdote. Pero Señor, es que venimos a que tú nos sanes. Les dije que vayan y se muestran al sacerdote. ¿Qué tenían que hacer? Solamente eso. Entonces, devuélvase y ay, gracias, Señor. Y ya por el camino fueron sanos. ¿Se acuerdan? Llegó Naamán y le dijo Eliseo, ve y te sumerges 7 veces en el río Jordán. Y Naamán dijo, pero si allá en Siria hay otros ríos más limpios. Pero Dios solamente le estaba dando algo sencillo. Ve y te sumerges, y ya era algo sencillo. Y Dios habla de muchas maneras. A veces, discúlpeme, pero quiero que me comprenda. Dios dice que también Él habla a través de los hombres que son dueños de sí mismos. O sea, personas que son conscientes, que tienen, ¿cómo se llama eso? O sea, una personalidad o un carácter. Pero no pueden ser esas personas que un día salen con unas cosas, otro día salen con otras cosas. O sea, personas que uno desconfíe. ¿Me está comprendiendo? Entonces, Dios sí quiere hablarte a ti, sí quiere hablarnos. Y es una gran bendición poder escuchar la voz de Dios. Pero es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Termino con este versículo. Job capítulo 30, el versículo 20. Libro de Job capítulo 30, el versículo 20. Dice la palabra del Señor. Job 30, el versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y ¿qué? Y no me atiendes. ¿Qué más dice? ¿Qué más le dice Job? Y has vuelto ¿qué? Cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Tremenda lo que está diciendo Job, ¿cierto? Lo que Job le está diciendo a Dios. Clamo a ti, ¿qué? ¿Cuál era la posición de Job? Yo oro, pero Dios, ¿qué? ¿Estaría lo correcto, Job? ¿Estaría lo correcto, Job? ¿Cuántos saben que Dios sí nos escucha? ¿Cuántos saben que Dios sí nos escucha? Diga a la persona que está a su lado, Dios sí te escucha. Así que sigue clamando a Él. Segundo, ¿qué más dice? Me presento y no me atiendes. Diga, Dios siempre te va a atender. El problema es que tú no vas a Él. El problema es que tú piensas que tú no le interesas a Dios. Y que Dios no te va a atender, que Dios está ocupado en otros asuntos. No, Dios sí te va a atender. Porque tienes que sacar una cita. No hay agenda para buscarlo, nos toca que espere, porque primero están los chinos, los japoneses, los ecuatorianos, primero están todos ellos. El día en que te voy a atender va a ser este día. No, Dios siempre te va a atender. ¿Y sabe qué más dice Job? Te has vuelto cruel conmigo, le dice así, ¿cierto? Si él le dice así, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Hay muchas personas que dicen así, parece que Dios se ha ensañado contra mí, solo me persigue a mí y solo me quiere castigar a mí. Es necesario que tú escuches la voz de Dios. Dios sí quiere hablarte y quiere hablarte de muchas maneras. Escoge las maneras que tú quieres que te hable Dios. Entonces, le dejo esta razón. Job 33, desde el 12 en adelante dice que hay una manera de hablarles, ¿se acuerdan? Cuando estés en la cama y cuando tú ya empieces a ver cómo se está la enfermedad, cómo te está matando. Y tal vez allá
escuches la voz de Dios, pero ojalá que no esperes a eso y aprendas a escuchar la voz de Dios. Amén. Ponte sobre tus pies, regala un aplauso al Señor en esta mañana. Quiero pedirte que levantes por un momento tus manitos al cielo y que ores conmigo en esta mañana. Señor, en esta mañana quiero pedirte perdón, porque Señor, he buscado escuchar tu voz y no he ido a la fuente, Señor, que es tu palabra. Y mucho menos, Señor, he tenido temor. Y a mí me parece, Señor, que llegarte a escuchar tu voz, aunque es mi anhelo, Señor, pero a veces no tengo el temor suficiente para estar preparado para escuchar tu voz. Sé que tu voz es poderosa. Sé que la tierra tiembla ante tu voz, pero a veces la soberbia, Señor, en mi corazón me lleva a ponerme delante de ti, de que tú me tienes que hablar. Ese era el pensamiento, Señor, de Job. Job, él pensaba que él quería que tú le hablaras, pero él sentía que era la obligación tuya hablarle. Él creía que era la obligación tuya y que si no te hablaba era porque tú te habías ensañado contra él. Y a veces, Señor, tenemos esos pensamientos nosotros. Sé que tú no estás en la obligación de hablarme, pero en esta mañana deseo escuchar tu voz con mucho temor y con mucho temblor, Señor. Sé que no he caminado rectamente en obediencia. Sé que te he fallado de muchas maneras, Dios. Y sé que tú eres santo. Pero permítame, Señor, decirte en esta mañana, permíteme, Señor, levantar mi voz y pedir, Señor Dios de los cielos, que tú tengas gracia para conmigo, Señor, como la tuviste con Noé, Señor. Tú determinaste, Dios de los cielos, un juicio sobre la tierra y decidiste acabar con todo ser viviente, dice tu palabra. Pero Noé halló gracia. Permíteme, Señor, que tú en esta mañana, Dios, me mires con gracia, Dios, y que tú puedas hablar a mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Habla mi vida, porque no sé, Señor, estoy confundido. Hace falta luz en mi camino, Dios. Quiero que tú seas mi luz. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me lleves de tu mano, Señor. Enséñame a conocerte más, porque no te conozco, Dios. Porque a veces lo único que tengo, Señor, es una religión. Pero me ha faltado tener comunión contigo, mi Rey. Quiero conocerte, Dios. Quiero que tú hagas algo grande en mi vida, Dios. He escuchado decir muchos hombres, oh Dios, que un encuentro contigo, Señor, es suficiente. No quiero solo tener un encuentro, Dios. Quiero tener muchos encuentros contigo, Rey. Quiero que tú me enseñes a diario por el camino que debo de elegir, Señor, por donde debo caminar. Señor, en esta mañana, tómame, Señor, de la mano y nunca me sueltes. Quisiera caminar contigo, Dios. También
también en medio del silencio. Aunque no escuche tu voz, Dios, quiero callar y caminar a tu lado. Aunque no entienda lo que sucede a mi alrededor, oh Dios, porque tú no estás en la obligación de decírmelo, Dios. Porque tu palabra dice, mi amado Dios de los cielos, que tú no das razones a los hombres de lo que haces. Pero quiero caminar contigo, Señor, en medio del silencio y contemplar, Señor, tus maravillas, contemplar, Señor, tu naturaleza. Pero no quiero levantar mi voz, Señor, para contender, para preguntarte por qué haces esto, por qué haces lo otro. Ya que tu palabra dice, Dios, ¿acaso contenderá el barro con su hacedor? Porque soy tan solo barro, Dios, y tú me formaste, tú me hiciste así como bien te pareció, Dios, y tú determinaste que todo estaba bien y que tenía que ser así. Por eso, Señor, en esta mañana quiero darte gracias. Señor, tu palabra dice que las cosas secretas pertenecen a ti. Y enséñame, Señor, a caminar, a vivir, a disfrutar, a sonreír. Enséñame a entender que tú eres un Dios grande y que tienes el control de todas las cosas. Que aún, Señor, en medio de las circunstancias, tu misericordia y tu voz será oída. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús.